Queridos estudiantes, seguimos con la siguiente asignatura del día de hoy, que es Historia. Les quiero regalar una frase de nuestro célebre Antonio Nariño. Dice: todo el mundo es ilusión y la vida misma no es sino un sueño, pero de los sueños el más dulce, sin duda, es el amor. Mis queridos estudiantes, eso es lo que nos está fortaleciendo hoy en día en nuestra cuarentena, en nuestros hogares, el amor en el hogar. Si no hubiese amor, ya nos hubiéramos derrumbado, ya nos hubiéramos llenado de tristeza, pero con ese amor de nuestro papito, nuestra mamita y nuestros familiares son los que nos fortalecen día a día. Bueno, ahorita en historia, ¿se acuerda qué es? Es la secuencia del tema anterior. ¿Se acuerda que estábamos hablando por qué surgió la idea de la independencia en la clase pasada? Que hablamos de la Ilustración, de la Revolución Industrial, de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las invasiones napoleónicas. Como esto estaba sucediendo en otros países que era Europa, España, Francia, Estados Unidos, también en América estaba sucediendo algo. Al igual que en Europa y Estados Unidos, en América estaban sucediendo hechos muy importantes a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los cuales fueron determinantes en el proceso de la independencia y el yugo español. Que debido a esto, habían unas causas internas de la independencia, que fue traducción de los derechos del hombre, la discriminación política, la expedición botánica, los altos impuestos, la insurrección de los comuneros y otras causas que fueron externas, que era la Revolución Industrial de Inglaterra, las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Bueno, hablamos acá de que empezamos con un hecho muy importante que sucedía en América. Era la discriminación política. El acceder a altos cargos no se permitía a los criollos, a pesar de ser descendientes de los españoles. Los criollos, que en su mayoría habían estudiado en colegios y universidades de Europa, estaban en contra de la discriminación porque se sentían capacitados para desempeñar los principales cargos públicos. Los criollos, que además tenían que pagar altos impuestos a los reyes, veían que solo con una independencia lograrían ocupar el lugar en el gobierno que tanto deseaban. La tensión entre los criollos y los españoles se hizo cada día más fuerte. Los españoles, defensores de la autoridad del rey y conocidos como realistas, acusaban y castigaban a los criollos por ir en contra del rey y querer independizarse. Otro hecho muy importante fue las reformas borbónicas. Fue una serie de cambios económicos, políticos y administrativos realizados por los monarcas de la dinastía Borbón de la corona española durante el siglo XVIII, aplicados en España y sus colonias. También estas reformas borbónicas abarcaban los campos políticos, económicos y científicos. En el campo político querían que España volviera a estar entre las potencias y también aumentar el control de España sobre las colonias. En lo económico, aumentar la producción, disminuir el control monopólico y aumentar la recaudación. Y en lo social, quitarle poder a los criollos. Y en el campo científico, el principal proyecto fue la expedición botánica, cuyo propósito era encontrar nuevos recursos naturales en las colonias que pudieran garantizar a España otras formas de enriquecimiento. Otro hecho muy importante que se desató fue el movimiento de los comuneros.
En 1781, el alza de los impuestos ordenada por los reyes Borbones de España causó muchas protestas conocidas como el movimiento de los comuneros. Los inconformes se desplazaban desde muchas zonas de la Nueva Granada hacia Santa Fe de Bogotá para exigir unas demandas. La declaración de nuevos impuestos, lo que desordenó serios levantamientos. En 1780, en las provincias del Socorro, importante centro de manufacturero, y en las poblaciones de Charalá, Mogotes y Simacota, principalmente el impuesto de la Armada de Barlovento o impuesto a las ventas. Aumentó el precio del tabaco y del aguardiente para el consumidor. Aunque el movimiento comunero fracasó, dejó como enseñanza al pueblo que era posible unirse para acabar con los abusos de los españoles e independizarse. También en este movimiento gravó con impuestos la sal, el tabaco y los juegos de cartas, todos los monopolios populares del gobierno, e impuso nuevos gravámenes sobre los textiles de algodón. Este severo programa, que amenazaba incrementar el precio de los productos alimenticios, los bienes de consumo y los costos de la industria, se convirtió en una ofensiva doble debido a los rigurosos métodos utilizados por los recaudadores de impuestos, quienes no tenían ningún escrúpulo para la extorsión y la violación. Otro hecho, debido a que subían los impuestos, entonces fue el Memorial de Agravios. Vamos a hablar un poquito de Camilo Torres. ¿Quién es este señor? Camilo Torres Tenorio. Él fue el autor del Memorial de Agravios. No se les vaya a olvidar. Vamos a hablar un poquito sobre este señor. Él nació el 23 de noviembre de 1766 en Santa Fe de Bogotá y él muere el 5 de octubre de 1816. Fue abogado, intelectual, político y mártir que encabezó la primera independencia de la Nueva Granada. No olviden que él fue el autor del Memorial de Agravios. ¿Qué quería representar este Memorial de Agravios? Este Memorial de Agravio eran las quejas y reclamos. Ese es el tono con el cual Camilo Torres Tenorio escribió la representación del Cabildo de Santa Fe, capital del nuevo Reino de Granada, a la Junta Central de España en el año de 1809. El Memorial de Agravios, como se le conoce a este documento, nunca llegó a sus destinatarios y expresaba lo que en ese momento muchos criollos pensaban acerca de cómo debía ser el orden social. Acá les voy a presentar el original del Memorial de Agravios, es este. Y acá decía que quería la igualdad, ¿cierto? Este documento fue un elemento primordial en los movimientos que buscaban la independencia en 1810. Bueno, mis amores, espero que les hayan entendido este tema de lo que estaba ocurriendo en América mientras pasaba el proceso de la independencia de Estados Unidos y lo que ocurría en otros países mientras el proceso o la idea de la independencia. Muchísimas gracias y espero que hayan entendido un poquito más sobre el tema y puedan contestar las preguntitas que aparecen en la guía de historia. Entonces, mis amores, Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y a terminar su guía con éxito. Chao, chao.